Novela quinta. Miser Forese de Rábata y el maestro Giotto, pintor, viniendo de Mugello, mutuamente se burlan de su mezquina apariencia. Al callarse Neifile, habiendo gustado mucho a las señoras la respuesta de Guichibio, así habló Pánfilo por voluntad de la reina. Carísimas señoras, sucede con frecuencia que, así como la fortuna bajo viles oficios algunas veces oculta grandes tesoros de virtud, como hace poco fue mostrado por Pampinia, también bajo feísimas formas humanas se encuentran maravillosos talentos escondidos por la naturaleza. La cual cosa muy aparente fue en dos de nuestros conciudadanos sobre los que entiendo hablar brevemente, porque el uno, que Miser Forese de Rábata se llamaba, siendo bajo de estatura y deforme, con una cara tan aplastada y retorcida que hubiera parecido deforme a cualquiera de los varonci que más deformada la tuvo tanto talento para las leyes que por muchos hombres de valor fue reputado almacén de conocimientos civiles, y el otro, cuyo nombre fue Giotto, fue de ingenio tan excelente que ninguna cosa de la naturaleza, madre de todas las cosas y alimentadora de ellas con él, continuo girar de los cielos, con el estilo, la pluma o el pincel había que no pintase tan semejante a ella que no ya semejante, sino más bien ella misma pareciese, en cuanto muchas veces en las cosas hechas por él se encuentra que el vivísimo juicio de los hombres se equivoca creyendo ser verdadero lo que es pintado. Y por ello, habiendo el hecho tornar a la luz aquel arte que muchos siglos bajo los errores ajenos, que más para deleitar los ojos de los ignorantes que para complacer al intelecto de los sabios pintan, había estado sepultada, merecidamente puede decirse que es una de las luces de la florentina gloria, y tanto más cuanto que, con la mayor humildad, viviendo siempre en ella como maestro de las artes, la conquistó rehusando siempre ser llamado maestro, el cual título, por el rechazado, tanto más resplandecía en él cuanto más era usurpado con avidez mayor por quienes menos sabían que él o por sus discípulos. Pero por muy grande que fuese su arte, no era él en la persona y el aspecto en nada más hermoso de lo que era Miser Forese. Pero volviendo a la historia digo que tenían en Moguello Miser Forese y Giotto sus posesiones, y habiendo ido Miser Forese a ver las suyas en este tiempo del verano en que los tribunales tienen vacaciones, y volviendo por acaso sobre un mal rocín de alquiler, encontró al ya dicho Giotto, el cual semejantemente, habiendo visto las suyas, se volvía a Florencia, el cual ni en el caballo ni en los arreos estando en nada mejor que él, como viejos que eran, avanzando poco a poco, se juntaron. Sucedió, como muchas veces en el verano vemos suceder, que les alcanzó una súbita lluvia, de la que lo más pronto que pudieron se refugiaron en casa de un labrador amigo y conocido de los dos. Pero luego de un rato, no llevando el agua aspecto de parar y queriendo ellos llegar en el día a Florencia, pidiendo prestadas al labrador dos viejas capas de paño romañés y dos sombreros todos roídos por el tiempo, porque mejores no había, comenzaron a caminar. Ahora, habiendo andado algo, y viéndose todos mojados y, por las salpicaduras que los rocines hacen en gran cantidad con las patas, llenos de barro, cosas que no suelen añadir ningún honor, aclarando un tanto el tiempo, ellos, que largamente habían venido callados, empezaron a conversar. Y Miser Forese, cabalgando y escuchando a Giotto, que era excelentísimo conversador, comenzó a considerarlo de lado y de frente y por todas partes, y viéndolo todo tan deslustrado y tan mezquino, sin considerarse a sí mismo, comenzó a reírse y dijo: Giotto, cuando, si viniese a nuestro encuentro algún forastero que nunca te hubiera visto, ¿crees tú que pensaría que eras el mejor pintor del mundo, como eres? Giotto le respondió prestamente: Señor, creo que lo creería cuando mirándoos a vos creyese que sabíais el ABC. Novela sexta. Prueba Micheles calza a algunos jóvenes que los varonci son los hombres más nobles del mundo y del ultramar y gana una cena. Todavía reían, las señoras con la buena y rápida respuesta de Giotto cuando la reina ordenó seguir a Fiametta, la cual comenzó a hablar así: Jóvenes señoras, el haber recordado Pánfilo a los varonci, a quienes tal vez no conocisteis como él conoció, me ha traído a la memoria una historia en la cual cuanta sea su nobleza se muestra sin desviarnos de nuestro propósito, y por ello me place contarla. No ha pasado mucho tiempo desde que en nuestra ciudad hubo un joven llamado Michele Scalza, que era el más agradable y divertido hombre de mundo, y tenía entre manos las historias más extravagantes, por la cual cosa los jóvenes florentinos estimaban mucho, cuando se reunían en compañía poder contar con él. Ahora,
Sucedió un día que, estando él con algunos más en Montugui, empezó entre ellos una disputa sobre cuáles serían los hombres más nobles de Florencia y los más antiguos, de los cuales algunos decían que los Uberu y otros los Lamberu, y quien uno y quien otro, según les venía al ánimo. Y oyéndolos Calza, comenzó a reírse sarcásticamente y dijo: Idos por ahí, idos, que sois unos bobos, no sabéis lo que decís, los hombres más nobles y los más antiguos, no en Florencia sino en todo el mundo y en ultramar son los Baronzi, y en esto están de acuerdo todos los filósofos y todo hombre que los conoce como yo, y para que no creáis que hablo de otros os digo que son los Baronzi vuestros vecinos de Santa María la Mayor. Cuando los jóvenes, que esperaban que dijera otra cosa, oyeron esto, se burlaron de él todos, y dijeron: ¿Quieres atraparnos por tontos, como si no conociésemos a los Baronzi como tú? Dijo Scalza: No, por el Evangelio, sino que digo la verdad, y si aquí hay alguno que quiera apostar una cena a pagarla quien gane, yo apostaré de grado, aún haré más, que me someteré a la sentencia de quien queráis. Entre quienes dijo uno, que se llamaba Neri Vanini: Yo estoy dispuesto a ganar esa cena. Y poniéndose de acuerdo en tener por juez a Piero de los Fioretino, en cuya casa estaban, y yéndose a buscarle, y todos los otros detrás para ver perder a Scalza y burlarse de él, le contaron todo lo dicho. Piero, que era discreto joven, oída primeramente la explicación de Neri, volviéndose hacia Scalza luego, dijo: ¿Y cómo podrás demostrar esto que afirmas? Dijo Scalza: ¿Qué cómo? Lo mostraré con tal argumento que no solo tú sino también este que lo niega dirá que digo verdad. Sabéis que, cuanto más antiguos son los hombres más nobles son, y así decían estos hace poco, y los Baronzi son más antiguos que cualquiera otro hombre, por lo que son más nobles, y si os demuestro cómo son más antiguos sin duda habré ganado la disputa. Debéis saber que los Baronzi fueron creados por Dios en el tiempo en que él había comenzado a aprender a pintar, pero los otros hombres fueron hechos después de que nuestro Señor supo pintar. Y si digo la verdad en esto, pensad en los Baronzi y en los demás hombres. Mientras a todos los demás veréis con los rostros bien compuestos y debidamente proporcionados, podréis ver a los Baronzi con la cara muy larga y estrecha, y alguno que la tiene ancha más allá de toda conveniencia, y tal con la nariz muy larga y tal con ella corta, y algunos con el mentón hacia afuera o metido hacia adentro, y con quijadas que parecen de asno, y los hay que tienen un ojo mayor que el otro, y aun quien tiene uno más alto que el otro, como suelen ser las caras que pintan primero los niños que aprenden a dibujar, por lo cual, como ya he dicho, bastante bien se ve que nuestro Señor los hizo cuando aprendía a pintar, por lo que estos son más antiguos que los otros, y por ello más nobles. De lo cual acordándose Piero que era el juez y Neri que había apostado la cena, y acordándose todos los demás también, y habiendo oído el divertido argumento de Scalza, empezaron a reírse y a afirmar que Scalza tenía razón y que había ganado la cena y que con seguridad los Baronzi eran los más nobles y más antiguos que había, no ya en Florencia sino en el mundo y en ultramar. Y por ello con toda razón Pánfilo, queriendo mostrar la fealdad del rostro de mi ser Forese, dijo que habría sido horrible en uno de los Baronzi. Novela séptima. Doña Filipa, encontrada por su marido con un amante, llamada a juicio, con una pronta y divertida respuesta consigue su libertad y hace cambiar las leyes. Ya se callaba Fiametta y todos reían aún del ingenioso argumento usado por Scalza para ennoblecer sobre todos los otros a los Baronzi, cuando la reina mandó a Filostrato que novelase, y él comenzó a decir: Valerosas señoras, buena cosa es saber hablar bien en todas partes, pero yo juzgo que es buenísimo saber hacerlo cuando lo pide la necesidad. Lo que tan bien supo hacer una noble señora sobre la cual entiendo hablaros que no solamente a diversión y risa movió a los oyentes, sino que a sí misma se desató de los lazos de una infamante muerte, como oiréis. En la ciudad de Prato había antes una ley, ciertamente no menos condenable que dura, que, sin hacer distinción, mandaba que igual fuera quemada la mujer que fuese por el marido hallada en adulterio con algún amante como la que por dinero con algún otro hombre fuese encontrada. Y mientras había esta ley sucedió que una noble señora, hermosa y enamorada más que ninguna otra, cuyo nombre era doña Filipa, fue hallada en su propia alcoba una noche por Rinaldo de los Pugliesi, su marido, en brazos de Lazarino de los Guasagliotri, joven hermoso y noble de aquella ciudad,
a quien ella como a sí misma amaba y era amada por él, la cual cosa viendo Rinaldo, muy enfurecido, a duras penas se contuvo de echarse encima de ellos y matarlos, y si no hubiese sido porque temía, por sí mismo, siguiendo el ímpetu de su ira lo habría hecho. Sujetándose, pues, en esto, no se pudo sujetar de querer que lo que a él no le era lícito hacer lo hiciese la ley pratense, es decir, matar a su mujer. Y por ello, teniendo para probar la culpa de la mujer muy convenientes testimonios, al hacerse de día, sin cambiar de opinión, acusando a su mujer, la hizo demandar. La señora, que de gran ánimo era, como generalmente suelen ser quienes enamoradas están de verdad, aunque desaconsejándoselo muchos de sus amigos y parientes, decidió firmemente comparecer y mejor querer, confesando la verdad, morir con valiente ánimo que vilmente, huyendo, ser condenada al exilio por rebeldía y declararse indigna de tal amante como era aquel en cuyos brazos había estado la noche anterior. Y muy bien acompañada de mujeres y de hombres, por todos exhortada a que negase, llegada ante el podestá, preguntó con firme gesto y con segura voz qué quería de ella. El podestá, mirándola y viéndola hermosísima y muy admirable en sus maneras, y de gran ánimo según sus palabras testimoniaban, sintió compasión de ella, temiendo que fuera a confesar una cosa por la cual tuviese el que hacerla morir si quería conservar su reputación. Pero no pudiendo dejar de preguntarle aquello de que era acusada, le dijo: Señora, como veis, aquí está Rinaldo vuestro marido y se querella contra vos, a quien dice que ha encontrado en adulterio con otro hombre, y por ello pide que yo, según una ley dispone, haciéndoos morir os castigue. Pero yo no puedo hacerlo si vos no confesáis, y por ello cuidaos bien de lo que vais a responder, y decime si es verdad aquello de que vuestro marido os acusa. La señora, sin amedrentarse a un punto, con voz asaz placentera, repuso: Señor, es verdad que Rinaldo es mi marido y que la noche pasada me encontró en brazos de Lazarino, en los que muchas veces he estado por el buen y perfecto amor que le tengo, y esto nunca lo negaré. Pero como estoy segura que sabéis, las leyes deben ser iguales para todos y hechas con consentimiento de aquellos a quienes afectan, cosas que no ocurren con esta, que solamente obliga a las pobrecillas mujeres, que mucho mejor que los hombres podrían satisfacer a muchos, y además de esto, no ya ninguna mujer, cuando se hizo, le prestó consentimiento sino que ninguna fue aquí llamada, por las cuales cosas merecidamente puede decirse que es mala. Y si queréis en perjuicio de mi cuerpo y de vuestra alma ser ejecutor de ella, a vos lo dejo, pero antes de que procedáis a juzgar nada, os ruego que me concedáis una pequeña gracia, que es que preguntéis a mi marido si yo, cada vez y cuantas veces él quería, sin decirle nunca que no, le concedía todo de mí misma o no. A lo que Rinaldo, sin esperar a que el podestá se lo preguntase, prestamente repuso que sin duda alguna su mujer siempre que él la había requerido le había concedido cuanto quería. Pues siguió rápidamente la señora: yo os pregunto, señor podestá, si él ha tomado de mí siempre lo que ha necesitado y le ha gustado, ¿qué debía hacer yo, o debo, con lo que me sobra? ¿Debo arrojarlo a los perros? ¿No es mucho mejor servírselo a un hombre noble que me ama más que a sí mismo que dejar que se pierda o se estropee? Estaban allí para semejante interrogatorio de tan famosa señora casi todos los pratenses reunidos, los cuales, al oír tan aguda respuesta, enseguida, luego de mucho reír, a una voz gritaron que la señora tenía razón y decía bien, y antes de que se fuesen de allí, exhortándoles a ello el podestá, modificaron la cruel ley y dejaron que solamente se refiriese a las mujeres que por dinero faltasen contra sus maridos. Por la cual cosa Rinaldo, quedándose confuso con tan loca empresa, se fue del tribunal, y la señora, alegre y libre, del fuego resucitada, a su casa se volvió llena de gloria. Novela octava. Fresco aconseja a su sobrina que no se mire al espejo si los fastidiosos le eran tan molestos de ver como decía. La historia contada por Filóstrato primero ofendió con alguna vergüenza los corazones de las señoras que escuchaban, y con el rubor que apareció en su rostro dieron de ello señal, y luego, mirándose la una a la otra, apenas pudiendo contener la risa, la escucharon riendo a escondidas. Pero luego de que llegó el fin, la reina, volviéndose a Emilia, le ordenó que siguiese, la cual, no de otro modo que si se levantase de dormir, suspirando, comenzó: Atrayentes jóvenes, porque un largo pensamiento me ha tenido un buen rato lejos de aquí, para obedecer a nuestra reina,
tal vez con una mucho más corta historia de lo que lo habría hecho si hubiese tenido ánimo, cumpliré, contándoos el tonto error de una joven corregido por unas ingeniosas palabras de un tío suyo si ella hubiera sido capaz de entenderlo. Uno, pues, que se llamó Fresco de Celático, tenía una sobrina llamada cariñosamente Cesca, la cual, aunque tuviese gallarda figura y rostro, no era sin embargo de esos angelicales que muchas veces vemos, pero en tanto y tan noble se reputaba que había tomado por costumbre censurar a los hombres y las mujeres y todas las cosas que veía sin mirarse en nada a sí misma, que era mucho más fastidiosa, cansina y enfadosa que ninguna, porque a su gusto nada podía hacerse, y tan altanera era. Además de todo esto, que si hubiera sido hija del rey de Francia habría sido excesivo. Y cuando iba por la calle tanto le olía a quemado que no hacía sino torcer el gesto como si le llegara hedor de aquel a quien viera o encontrara. Ahora, dejando otras muchas costumbres suyas desagradables y fastidiosas, sucedió un día que, habiendo vuelto a casa, donde Fresco estaba, y sentándose frente a él, toda deshecha en dengues no hacía sino suspirar, por lo que preguntándole Fresco le dijo: Cesca, ¿qué es esto, que siendo hoy fiesta has vuelto tan pronto a casa? ¿A quién, hecha melindres?, le respondió. Es verdad que me he venido temprano porque no creo que nunca en esta ciudad han sido los hombres y las mujeres tan fastidiosos y molestos como hoy, y no hay nadie en la calle que no me desagrade como la mala ventura, y no creo que haya mujer en el mundo a quien más fastidie ver a la gente desagradable que a mí, y por no verla me he venido tan pronto. Fresco, a quien grandemente desagradaban las maneras afectadas de la sobrina, dijo: Hija, si así te molestan los fastidiosos como dices, si quieres vivir contenta, no te mires nunca al espejo. Pero ella, más hueca que una caña y a quien le parecía igualar a Salomón en inteligencia, no de otra manera que hubiese hecho un borrego entendió las acertadas palabras de Fresco. Contestó que le gustaba mirarse al espejo como a las demás, y así en su ignorancia siguió, y todavía sigue. Novela novena. Guido Cavalcanti injuria cortésmente con unas palabras ingeniosas a algunos caballeros florentinos que lo habían sorprendido. Advirtiendo la reina que Emilia se había desembarazado de su historia y que a nadie quedaba por novelar sino a ella, excepto a aquel que tenía el privilegio de decirla al final, así comenzó a decir: Aunque, gallardas señoras, hoy me habéis quitado más de 2 historias entre las que yo había pensado contar una, no ha dejado de quedarme una para contar en cuya conclusión se contienen tales palabras que tal vez ninguna se han contado de tanta sabiduría. Debéis, pues, saber que en tiempos pasados había en nuestra ciudad muchas bellas y encomiables costumbres, de las cuales hoy no ha quedado ninguna por causa de la avaricia que en ella ha crecido con las riquezas, que ha desterrado a todas, entre las cuales había una según la cual en diversos lugares de Florencia se reunían los nobles de los barrios y hacían grupos de cierto número, cuidando de poner en ellos a quienes soportar pudiesen cumplidamente los gastos, y hoy uno mañana otro, y así. Sucesivamente todos invitaban a comer, cada uno el día que le correspondiese, a todo el grupo, y a la mesa frecuentemente invitaban a nobles forasteros, cuando allí llegaban, o a otros ciudadanos. Y también se vestían de la misma manera al menos una vez al año, y juntos los días festivos cabalgaban por la ciudad, y a veces justaban, y máximamente en las fiestas principales o cuando alguna noticia alegre de victoria o de otra cosa hubiera llegado a la ciudad. Entre las cuales compañías había una de Miser Beto Brunelleschi, a la que Miser Beto y los compañeros se habían esforzado mucho por atraer a Guido, de Miser Cavalcanti de los Cavalcanti, no sin razón, porque además de que era uno de los mejores lógicos que hubiera en su tiempo en el mundo y un óptimo filósofo natural, cosas de las cuales poco cuidaba la compañía, fue tan donoso y cortés y elocuente hombre que todo lo que quería hacer y de un noble era propio. Supo hacerlo mejor que nadie, y además de esto era riquísimo y lo más que pueda decir la lengua sabía honrar a quien le parecía que valiese. Pero Miser Beto nunca había podido tenerlo y creía él con sus compañeros que ello ocurría porque Guido, en sus especulaciones, muchas veces mucho se abstraía de los hombres, y porque en algunas cosas compartía las opiniones de los epicúreos se decía entre la gente vulgar que estas especulaciones suyas estaban solamente en buscar si podía probar que Dios no existía. Ahora, sucedió un día que, habiendo salido Guido de Orto San Michele y viniendo por el corso de los Adimari hasta San Giovanni, que muchas veces era su camino,
Estando allí esos sepulcros grandes de mármol que hoy están en Santa Reparata y otros muchos alrededor de San Giovanni, y estando él entre las columnas de pórfido que allí hay y aquellas tumbas y la puerta de San Giovanni, que cerrada estaba, Miser Beto con su compañía a caballo, viendo a Guido allí entre aquellas sepulturas. Dijeron: vamos a gastarle una broma. Y espoleados los caballos, a guisa de un asalto bullicioso estuvieron encima casi antes de que él se diera cuenta, y comenzaron a decirle: Guido, tú te niegas a entrar en nuestra compañía, pero di, cuando hayas encontrado que Dios no existe, ¿qué harás? A quienes Guido, viéndose rodeado por ellos, prestamente dijo: Señores, en vuestra casa podéis decirme todo lo que os plazca. Y poniendo la mano sobre una de aquellas tumbas, que eran grandes, como agilísimo que era dio un salto y se puso del otro lado y, librándose de ellos, se fue. Ellos se quedaron todos mirándose unos a otros y comenzaron a decir que era un aturdido y que lo que había contestado no quería decir nada, siendo como era que allí donde estaban no tenían ellos nada más que hacer que todos los demás ciudadanos, y no Guido menos que ninguno de ellos. Miser Beto, volviéndose a ellos, dijo: Los aturdidos sois vosotros y no lo habéis entendido, nos ha dicho cortésmente y con pocas palabras la mayor injuria del mundo, porque, si bien lo miráis, estas sepulturas son las casas de los muertos, porque en ellas se los pone y se quedan los muertos, las cuales dice que son nuestra casa, y nos prueba que nosotros y los demás hombres incultos y no letrados somos, en comparación de él y de los otros hombres de ciencia, peor que muertos, y por ello al estar aquí estamos en nuestra casa. Entonces todos entendieron lo que Guido había querido decir, y avergonzándose, nunca más le gastaron bromas, y tuvieron en adelante a Miser Beto por sutil y entendido caballero. Novela 10. Fray Cebolla promete a algunos campesinos mostrarles la pluma del ángel Gabriel, al encontrar en lugar de ella unos carbones, dice que son de aquellos que asaron a San Lorenzo. Habiendo todos los de la compañía completado sus historias, conoció Dioneo que a él le tocaba tener que contar, por la cual cosa, sin demasiado esperar un mandato solemne, impuesto silencio a quienes las agudas palabras de Guido alababan, comenzó. Graciosas señoras, aunque tenga por privilegio poder hablar de lo que más me agrade, no entiendo hoy querer separarme de aquella materia de que vosotras todas habéis muy apropiadamente hablado, sino siguiendo vuestras huellas entiendo mostraros cuán cautamente con un súbito expediente uno de los frailes de San Antonio escapó a una burla que por dos jóvenes le había sido preparada. Y no deberá seros penoso que, para bien contar la historia completa, algo me extienda al hablar, si miráis al sol que todavía está en mitad del cielo. Certaldo, como tal vez habéis podido oír, es un burgo de Valdelsa situado en nuestros campos el cual, aunque sea pequeño, estuvo antiguamente habitado por hombres nobles y acaudalados, al cual, porque se encontraban buenos pastos, acostumbraba a ir durante mucho tiempo, todos los años una vez, a recoger las limosnas que le daban los tontos, un fraile de San Antonio cuyo nombre era Fray Cebolla, tal vez no menos por el nombre que por otra devoción bien visto allí, como sea que aquel terreno produce cebollas famosas en toda Toscana. Era este Fray Cebolla pequeño de persona, de pelo rojo y alegre gesto, y lo más campechano del mundo, y además de esto, no teniendo ninguna ciencia, tan óptimo hablador y rápido que quien no lo hubiera conocido no solamente lo habría estimado por gran retórico sino que habría dicho que era el mismo Tulio o tal vez Quintiliano, y casi de todos los de la comarca era compadre o amigo o bienquisto. El cual, según su costumbre, en el mes de agosto allí se fue una vez entre otras y un domingo por la mañana, habiendo todos los buenos hombres y las mujeres de las aldeas de alrededor venido a misa a la parroquia, cuando le pareció oportuno, avanzando hacia ellos, dijo: Señores y señoras, como sabéis, vuestra costumbre es mandar todos los años a los pobres del varón señor San Antonio algo de vuestro grano y de vuestras mieses, quien poco y quien mucho, según sus posibilidades y su devoción, para que el beato San Antonio os guarde vuestros bueyes y los burros y las ovejas, y además de esto, soléis pagar, y especialmente quienes a nuestra cofradía están apuntados, esa pequeña cuota que se paga una vez al año. Para recoger las cuales cosas he sido mandado por mi superior, es decir, por el señor abad, y por ello con la bendición de Dios, después de nona, cuando oigáis tocar las campanillas, venid aquí fuera de la iglesia,
donde yo os echaré el sermón al modo usado y besaréis la cruz, y además de esto, porque sé que todos sois devotísimos del varón San Antonio, como gracia especial os mostraré una santísima y bella reliquia, que yo mismo he traído de tierras de ultramar, y es una de las plumas del ángel Gabriel, que en la alcoba de la Virgen María se quedó cuando vino a visitarla a Nazaret. Y dicho esto se calló y volvió a su misa. Había, cuando Fray Cebolla decía estas cosas, entre otros muchos jóvenes en la iglesia, dos muy astutos, llamado el uno Giovanni del Bragoniera y el otro Biagio Pizzini, los cuales, luego de que algún tanto se hubieron reído entre sí de la reliquia de Fray Cebolla, aunque eran muy amigos suyos y de su compañía, se propusieron hacerle alguna burla con esta pluma. Y habiendo sabido que Fray Cebolla por la mañana almorzaba en el castillo con un amigo suyo, al sentirlo sentado a la mesa se bajaron a la calle y al albergue donde estaba hospedado el fraile se fueron, con el propósito de que Biagio debía dar conversación al criado de Fray Cebolla y Giovanni debía entre las cosas del fraile buscar aquella pluma, fuese la que fuese, y quitársela, para ver qué decía él al pueblo de este asunto. Tenía Fray Cebolla un criado a quien algunos llamaban Guccio Balena y otros Guccio Imbrata, y quien le decía Guccio Porco, el cual era tan feo que no es verdad que Lippo Topo pintase a alguien semejante. Del que muchas veces Fray Sabala acostumbraba a reírse con su compañía y a decir: mi criado tiene 9 cosas tales que si una cualquiera de ellas se encontrase en Salomón, en Aristóteles o en Séneca tendría la fuerza de estropear todo su entendimiento, toda su virtud, toda su santidad. Pensad qué hombre debe ser este en quien ni virtud, ni entendimiento ni santidad alguna hay, habiendo 9 cosas. Y siendo alguna vez preguntado que cuáles eran estas 9 cosas, y habiéndolas puesto en verso, respondía: os las diré, es calmoso, pringoso y mentiroso, negligente, desobediente y malediciente, descuidado, desmemoriado y maleducado, sin contar con que tiene algunos defectillos, además de estos que mejor es callarlos. Y lo que es sumamente risible de sus asuntos es que en todos los sitios quiere tomar mujer y arrendar una casa, y teniendo la barba larga y negra y grasienta le parece que es tan hermoso y placentero que cree que cuantas mujeres le ven se enamoran de él y si se le dejase andaría detrás de todas perdiendo las calzas. Y es verdad que me es de gran ayuda porque nunca hay nadie que me quiera hablar tan en secreto que él no quiera oír su parte. Y si sucede que me pregunten alguna cosa siente tanto miedo de que yo no sepa responder que prestamente responde el sí o no, según juzga que conviene. A este, al dejarlo en el albergue, Fray Cebolla le había mandado que mirase bien que nadie tocase sus cosas, y especialmente sus alforjas que es donde estaban las cosas sagradas, pero Guccio Imbrata, que más gustaba de estar en la cocina que el ruiseñor sobre las verdes ramas, y máximamente si a alguna sirvienta olía por allí, habiendo visto a una del hospedero, grasienta y gruesa y pequeña y mal hecha, con un par de tetas que parecían 2 canastas de abono y con una cara que parecía de los Baronzi, toda sudada, mugrienta y ahumada, no de otro modo que el buitre se arroja sobre la carroña, abandonando la cámara de Fray Cebolla y todas sus cosas, allá se dejó caer. Y aunque fuese agosto, sentándose junto al fuego comenzó con esta, que Ñuta tenía por nombre, a entrar en conversación y a decirle que él era hombre noble por delegación y que tenía más de 1009 florines, sin contar con los que tenía que dar a otro que eran más o menos los mismos, y que sabía hacer y decir tantas más cosas que ni el domine Uncuanque. Y sin mirar un capuz suyo que tenía tanta grasa que habría servido para condimentar la caldera de Altopacio, y a su jubonzuelo roto y remendado, y alrededor del cuello y bajo los sobacos esmaltado de mugre con más manchas y más colores que nunca tuvieron los paños tártaros o indios y a sus zapatillas todas rotas y a las calzas descosidas, le dijo, como si hubiera sido el señor de Chatillón, que quería darle vestidos y pulirla y sacarla de aquella esclavitud de estar en casa ajena y, sin tener grandes posesiones, ponerla en estado de esperar mejor fortuna, y muchas otras cosas, las cuales, por muy afectuosamente que las dijese, convertidas en aire como ocurría con la mayoría de sus empresas, se quedaron en nada. Encontraron, así, los dos jóvenes a Guccio Porco ocupado con Ñuta, de la cual cosa contentos, porque la mitad del trabajo se ahorraban, no impidiéndoselo nadie, en la cámara de Fray Cebolla, que encontraron abierta. Entrados, la primera cosa que cogieron para buscar en ella fue la alforja donde estaba la pluma, y abierta la cual, encontraron en un gran paquete de sendales.
envuelta una pequeña arqueta donde, abierta, encontraron una pluma de aquellas de la cola de un papagayo, que pensaron que debía ser la que había prometido mostrar a los sertaldeños. Y ciertamente podía en aquellos tiempos fácilmente hacérselo creer, porque todavía los lujos de Egipto no habían llegado a Toscana sino en pequeña cantidad y no como después en grandísima abundancia, con ruina de toda Italia han llegado, y si eran poco conocidos en aquella comarca, no eran nada conocidos por los habitantes, sino que, conservándose todavía la ruda honestidad de los antiguos, no solo no habían visto papagayos, sino que ni de lejos la mayor parte nunca habían oído hablar de ellos. Contentos, pues, los jóvenes de haber encontrado la pluma, la cogieron, y para no dejar la arqueta vacía, viendo carbones en un rincón de la cámara, llenaron con ellos la arqueta, y cerrándola y cerrando todas las cosas como las habían encontrado, sin haber sido vistos, se fueron contentos con la pluma y se pusieron a esperar lo que Fray Cebolla, al encontrar carbones en lugar de la pluma, iba a decir. Los hombres y las mujeres sencillos que estaban en la iglesia, al oír que iban a ver la pluma del arcángel Gabriel después de nona, terminada la misa se volvieron a casa, y diciéndoselo de un vecino a otro y de una comadre a otra, al terminar todos de almorzar, tantos hombres y tantas mujeres acudieron al castillo que apenas cabían allí, esperando con deseo de ver aquella pluma. Fray Cebolla, habiendo almorzado bien y luego dormido un rato, se levantó un poco después de nona y sintiendo que una multitud grande de campesinos había venido para ver la pluma, mandó a decir a Guxioimbrata que allí con las campanillas subiera y trajese sus alforjas. El cual, luego que con trabajo de la cocina y de la ñuta se arrancó, con las cosas pedidas, con lento paso, allá se fue, y llegando allí sin aliento porque el beber agua le había hecho hincharse mucho el cuero, por mandato de Fray Cebolla, bajo la puerta de la iglesia se fue y comenzó a tocar fuertemente las campanillas. Después de que todo el pueblo se reunió, Fray Cebolla, sin haberse apercibido de que nada le hubieran tocado, comenzó su sermón y a favor de sus intenciones dijo muchas palabras, y teniendo que llegar a mostrar la pluma del ángel Gabriel, diciendo primero con gran solemnidad el confiteor, hizo encender 2 antorchas y desenrollando delicadamente los cendales, habiéndose quitado primero la capucha, fuera sacó la arqueta, y diciendo primeramente unas palabritas en alabanza y loa del arcángel Gabriel y de su reliquia, abrió la arqueta. Y cuando llena de carbones la vio, no sospechó que aquello Guxiobalena lo hubiera hecho porque sabía que no alcanzaba a tanto, ni lo maldijo por no haber cuidado de que otro no lo hiciera, sino que se insultó tácitamente por haberle encomendado la guarda de sus cosas sabiéndolo como lo sabía negligente, desobediente, descuidado y desmemoriado, pero sin embargo, sin cambiar de color, alzando el rostro y las manos al cielo dijo de manera que fue oído por todos. Oh, Dios, alabado sea siempre tu poder. Luego, volviendo a cerrar la arqueta y volviéndose al pueblo, dijo. Señores y señoras, debéis saber que siendo yo todavía muy joven fui enviado por un superior mío a aquella parte por donde aparece el sol, y me fue ordenado con mandamiento expreso que buscase los privilegios de porcellana, los cuales, aunque como indulgencias no costasen nada, mucho más útiles le son a otros que a nosotros, por la cual cosa, poniéndome en camino, partiendo de Vinegia y yendo por el burgo de griegos y de allí adelante cabalgando por el reino del Garbo y por Baldaca. Llegué al Parión de donde, no sin sed, luego de un tanto llegué a Cerdeña. Pero ¿por qué voy diciéndoos todos los países por donde fui buscando? Llegué, pasado el estrecho de San Giorgio, a Estafia y a Befia, países muy habitados y con muchas gentes, y de allí llegué a la tierra de la mentira, donde a muchos de nuestros frailes y de otras religiones encontré, los cuales todos andaban evitando los disgustos por amor de Dios, poco cuidándose de otros trabajos cuando veían que perseguían su utilidad, no gastando más moneda que la que no estaba acuñada por aquellos países, y pasando de allí a la tierra de los Abruzos, donde los hombres y las mujeres van sin suecos por los montes, vistiendo a los puercos con sus mismas tripas, y poco más allá me encontré a gentes que llevan el pan en los bastones y el vino en los morrales, desde donde llegué a las montañas de los Vascos, donde todas las aguas corren hacia abajo. Y en resumen, tanto anduve que llegué hasta la India Pastinaca, en donde os juro, por el hábito que llevo, que vi volar a los plumíferos, cosa increíble para quien no los haya visto. Pero no me deje mentir Maso del Sagio a quien encontré allí hecho un gran mercader que cascaba nueces y vendía las cáscaras al por menor. Pero no pudiendo lo que estaba buscando encontrar,
porque de allí en adelante se va por el mar, volviéndome atrás, llegué a esas santas tierras donde en el verano os cuesta el pan frío 4 dineros y el caldo nada os cuesta, y allí encontré al venerable Padre Señor non me blasméis si os pleis, dignísimo patriarca de Jerusalén, el cual, por reverencia al hábito que siempre he llevado del varón Señor San Antonio, quiso que viese ya todas las santas reliquias que tenía junto a sí, y fueron tantas que, si quisiese describiros todas no vendrían a término en tal milla, pero por no dejaros desilusionados os diré, sin embargo, algunas. Primeramente me mostró el dedo del Espíritu Santo tan entero y sano como nunca lo estuvo, y el tupé del serafín que se apareció a San Francisco, y una de las uñas de los querubines, y una de las costillas del verbuncaripuesto a la Ginés, y de los vestidos de la Santa Fe Católica y algunos de los rayos de la estrella que se apareció a los 3 magos de Oriente, y una ampolla con el sudor de San Miguel cuando combatió con el diablo, y la mandíbula de la muerte de San Lázaro y otras. ¿Y por qué yo? Libremente le entregué las laderas de Montemoreno en Vulgar y algunos capítulos del Caprecio que largamente había estado buscando. Él me hizo partícipe de sus santas reliquias y me donó uno de los dientes de la Santa Cruz y en una ampolleta algo del sonido de las campanas del templo de Salomón y la pluma del arcángel Gabriel, de la cual ya os he hablado, y uno de los suecos de San Gerardo de Villamagna, el cual yo, no hace mucho, en Florencia di a Gerardo de los Bonzi, que tiene en él grandísima devoción, y me dio los carbones con los que fue asado el bienaventurado mártir San Lorenzo, las cuales cosas todas aquí conmigo traje devotamente, y todas las tengo. Y es la verdad que mi superior nunca ha permitido que las mostrase hasta tanto que no se ha certificado si son ciertas o no, pero ahora que por algunos milagros hechos por ellas y por cartas recibidas del patriarca se ha asegurado, me ha concedido la licencia para que os las muestre, pero yo, temiendo confiárselas a nadie, siempre las llevo conmigo. Cierto que llevo la pluma del arcángel Gabriel, para que no se estropee, en una arqueta, y los carbones con los cuales fue asado San Lorenzo en otra, las cuales son tan semejantes la una a la otra que muchas veces he cogido la una por la otra, y ahora me ha ocurrido, y creyendo que había traído la arqueta donde estaba la pluma, he traído aquella en donde están los carbones. Lo que no reputo como error sino que me parece que sea cierto que haya sido la voluntad de Dios y que Él mismo haya puesto la arqueta de los carbones en mis manos, acordándome yo hace poco que la fiesta de San Lorenzo es de aquí a 2 días, y por ello, queriendo Dios que yo, al mostraros los carbones con los que fue asado, encienda en vuestras almas la devoción que en él debéis tener, no la pluma que quería sino los benditos carbones rociados con el humor de aquel santísimo cuerpo me hizo coger. Y por ello, hijos benditos, quitaos las capuchas y acercaos aquí devotamente a verlos. Pero primero quiero que sepáis que cualquiera que por estos carbones es tocado con la señal de la cruz puede vivir seguro todo el año de que no le quemará fuego que no sienta. Y luego que hubo dicho así, cantando un laude de San Lorenzo, abrió la arqueta y mostró los carbones, los cuales luego de que un rato la estúpida multitud hubo mirado con reverente admiración, con grandísimo ruido de pies todos se acercaron a Fray Cebolla, y dando mayores limosnas de lo que acostumbraban, que les tocase con ellos le rogaban todos. Por la cual cosa, Fray Cebolla, cogiendo aquellos carbones en la mano, sobre sus camisolas blancas y sobre los jubones y sobre los velos de las mujeres comenzó a hacer las cruces mayores que le cabían, afirmando que cuanto se gastaban al hacer aquellas cruces lo crecían después en la arqueta, como él había experimentado muchas veces. Y de tal guisa, no sin grandísima utilidad suya, habiendo cruzado a todos los sertaldeños, por su rápida invención se burló de aquellos que, quitándole la pluma, habían querido burlarse de él. Los cuales, estando en su sermón y habiendo oído el extraordinario remedio encontrado por él, y cómo se las había arreglado y con qué palabras, se habían reído tanto que habían creído que se les desencajaban las mandíbulas, y, luego de que se hubo oído el vulgo, yendo a él, con la mayor fiesta del mundo lo que habían hecho le descubrieron y luego le devolvieron su pluma, la cual al año siguiente le valió no menos que aquel día le habían valido los carbones. Esta historia dio por igual a toda la compañía grandísimo placer y solaz y muchos se rieron todos de Fray Cebolla y máximamente de su peregrinación y de las reliquias tanto vistas por él como traídas, la cual sintiendo la reina que había acabado, e igualmente su señorío, poniéndose en pie, se quitó la corona y, riendo, se la puso en la cabeza a Dioneo y dijo: «Es tiempo, Dioneo, que algo pruebes la carga que es tener que guiar y gobernar a las mujeres. Sé, pues, rey,
y reina de tal manera que al final de tu gobierno lo alabemos. Dioneo, recibiendo la corona, repuso riendo. Muchas veces podéis haber visto reyes de ajedrez que son más preciosos de lo que yo soy, y por cierto que si me obedecieseis como a un verdadero rey se obedece, os haría gozar de aquello, sin lo cual es verdad que ninguna fiesta es totalmente alegre. Pero dejemos estas palabras, gobernaré como pueda. Y haciendo, según la costumbre usada, venir al senescal, lo que tenía que hacer mientras durase su señorío le mandó, y luego dijo: Valerosas señoras, de diversas maneras se ha hablado aquí tanto del ingenio humano y de los varios sucesos que, si la señora Licisca no hubiese venido aquí hace un rato, que con sus palabras me ha dado la materia de las futuras narraciones de mañana, temo que me hubiera costado mucho tiempo encontrar tema sobre el que hablar. Ella, como habéis oído, dijo que no tenía una vecina que hubiera ido doncella a su marido, y añadió que bien sabía cuántas y cuáles burlas seguían las casadas haciendo a sus maridos. Pero dejando la primera parte, que es cosa de criaturas, pienso que la segunda deba ser divertida para hablar de ella, y por ello quiero que mañana se digan, puesto que la señora Licisca nos ha dado el motivo, burlas que por amor o por salvación suya han hecho las mujeres a sus maridos, habiéndose ellos apercibido o no. Hablar de tal materia parecía a algunas de las damas que no era apropiado para ellas y le rogaban que cambiase el tema propuesto, a quienes el rey respondió: Señoras, sé lo que he ordenado mejor que vosotras, y de ordenarlo no me podréis apartar por lo que queréis mostrarme, considerando que estamos en tales tiempos que con guardarse los hombres y las mujeres de obrar deshonestamente toda conversación está permitida. Pues no sabéis que por la perversidad de esta temporada los jueces han abandonado los tribunales, las leyes tanto divinas como humanas están calladas y amplia licencia para conservar la vida se ha concedido a cada uno? Por lo que, si algo se relaja vuestra honestidad al hablar, no para seguir con las obras nada desordenado sino para deleite de los demás y vuestro, no veo con qué argumento os pueda en el porvenir ser reprochado por nadie. Además de esto, nuestra compañía, desde el primer momento hasta esta hora honestísima, por nada que se diga no me parece que en ningún acto se manche ni sea manchada, con la ayuda de Dios. Además, ¿quién no conoce vuestra honestidad? La cual no ya las conversaciones divertidas sino el terror de la muerte creo que no podría desalentar. Y por decir verdad, quien supiera que dejasteis de hablar de estas chanzas alguna vez acaso sospecharía que fueseis culpables de lo que teníais que narrar y que por ello no quisisteis. Sin contar con que bien me honraríais si habiendo yo obedecido a todas, ahora, habiéndome hecho vuestro rey, quisierais imponerme la ley y no hablar de lo que yo ordenase. Dejad, pues, este temor más propio de ánimos bajos que de los nuestros, y buena suerte tenga cada una en pensar una buena historia. Cuando las señoras esto hubieron oído dijeron que fuera así como a él le pluguiese, por lo que el rey hasta la hora de la cena dio a cada uno licencia de hacer lo que gustase. Estaba el sol todavía muy alto porque las narraciones habían sido breves, por lo que, habiéndose Dioneo con los otros jóvenes puesto a jugar a las tablas, Elisa, llamando aparte a las otras señoras, dijo: Desde que estarnos aquí he deseado llevaros a un lugar muy cerca de este donde no creo que ninguna de vosotras haya estado, y se llama el Valle de las Damas, y hasta ahora no he visto el momento de poderos llevar allí sino hoy, puesto que el sol está aún alto, y por ello, si os pleis venir, no dudo que cuando estéis allí no estéis contentísimas de haber estado. Las señoras dijeron que estaban dispuestas, y llamando a una de sus criadas, sin decir nada a los jóvenes, se pusieron en camino, y no habían andado más de una milla cuando llegaron al Valle de las Damas, dentro del cual, por un camino muy estrecho por una de cuyas partes corría un clarísimo arroyo, entraron, y lo vieron tan hermoso y tan deleitoso, y especialmente en aquel tiempo en que el calor era grande cuanto más podría imaginarse. Y según me dijo luego alguna de ellas, el llano que había en el valle era tan redondo como si hubiera sido trazado con compás aunque artificio de la naturaleza y no de la mano del hombre pareciese, y tenía de contorno poco más de media milla, rodeado por 6 montañitas no muy altas, y encima de la cumbre de cada una se veía un edificio que tenía la forma de un hermoso castillito. Las laderas de tales montañitas declinando hacia la llanura descendían como en los teatros vemos que desde la cima las gradas hasta la parte más baja vienen sucesivamente ordenadas, estrechando siempre su círculo. Y estaban estas laderas, cuantas a la vertiente del mediodía miraban, todas con viñas, olivos,
almendros, cerezos, higueras y otras clases muchas de árboles frutales llenas sin dejar un palmo. Las que miraban al carro del septentrión todas eran de bosquecillos de chaparros, fresnos y otros árboles verdísimos y lo más derechos que podían estar. La llanura de abajo, sin tener más entrada que aquella por donde las damas habían venido, estaba llena de abetos, de cipreses, de laureles y de algunos pinos, tan bien compuestos y tan bien ordenados como si todos hubieran sido plantados por el mejor artífice, y entre ellos poco solo ninguno, entonces que estaba alto, entraba hasta el suelo, que era todo un prado de hierba menudísima y llena de flores purpúreas y de otras. Además de esto, lo que no menos de deleite que de otra cosa servía, había un arroyo que desde una de las calles que dos de aquellas montañitas dividían, caía sobre peñas de roca viva y al caer hacía un rumor muy deleitoso al oído, y al salpicar parecía de lejos plata viva que cayese de alguna cosa exprimida menudamente, y al llegar abajo a la pequeña llanura, allí, recogido en una hermosa acequia hasta la mitad de la llanura velocísimo, y formaba allí un pequeño lago como a veces a modo de vivero hacen en su jardín los habitantes de las ciudades que de ello tienen ocasión. Y era este lago no más profundo de lo que sea la estatura de un hombre hasta el pecho, y sin tener en sí mezcla alguna mostraba clarísimo su fondo que era de menudísimos quijos que, quien no hubiese tenido otra cosa que hacer, habría podido contarlo si quisiera, y no solamente al mirar se veía el fondo del agua sino tantos peces acá y allá ir discurriendo que además de deleite eran maravilla. Y no estaba cerrado por la otra orilla sino por el suelo del prado, tanto más hermoso en su borde cuanto más humedad tenía de él. El agua que desbordaba su capacidad la recibía otra acequia por la cual, saliendo fuera del vallecito, a las partes más bajas corría. Venidas, pues, aquí las jóvenes damas, luego de que por todas partes hubieron mirado y alabado mucho el lugar, siendo grande el calor y viendo el pequeño Piélagos delante y sin ningún temor de ser vistas, deliberaron bañarse, y mandando a su criada que sobre el camino por donde habían estado se quedase y mirase si alguien venía y se lo hiciera saber, las 7 se desnudaron y entraron en él, que no de otra manera escondía sus cándidos cuerpos de lo que haría a una encarnada rosa un cristal sutil. Estando ellas allí metidas sin que en nada se enturbiase el agua, comenzaron como podían a andar de acá para allá detrás de los peces, los cuales mal tenían donde esconderse, y a querer cogerlos con las manos. Y luego de que en tal diversión, habiendo cogido algunos, estuvieron un rato, saliendo de allí se volvieron a vestir y sin poder alabar más el lugar que lo habían alabado, pareciéndoles tiempo de volverse a casa, con suave paso, hablando mucho de la belleza del lugar, se pusieron en camino, y llegando a la villa a bastante buena hora, todavía allí encontraron jugando a los jóvenes donde los habían dejado, a quienes Pampiña, riendo, dijo: Pues ya os hemos engañado hoy. ¿Y cómo? Dijo Dioneo. ¿Comenzáis primero las obras que las palabras? Dijo Pampiña. Señor nuestro, sí. Y extensamente le contó de dónde venían y cómo era el lugar y cuánto distaba de allí y lo que habían hecho. El rey, oyendo hablar de la belleza del lugar, deseoso de verlo, prestamente hizo ordenar la cena, la cual luego de que con mucho placer de todos se terminó, los 3 jóvenes con sus sirvientes, dejando a las damas, se fueron a este valle, y considerando cada cosa, no habiendo estado allí nunca ninguno de ellos, alabaron aquello como una de las más bellas cosas del mundo, y luego de que se hubieron bañado y volvieron a vestirse, como se hacía demasiado tarde se volvieron a casa, donde encontraron a las mujeres que danzaban una carola a un aria cantada por Fiametta, y con ellas, terminada su carola, entrando en conversación sobre el Valle de las Damas, mucho bien y muchas alabanzas dijeron. Por la cual cosa el rey, haciendo venir al senescal, le mandó que a la mañana siguiente hiciera que allí fuesen preparadas las cosas y fuera llevada alguna cama por si alguna quisiera dormir o acostarse la siesta. Después de esto, haciendo venir luces y vino y dulces y un tanto reconfortados, mandó que todo el mundo se pusiese a bailar, y habiendo iniciado Pánfilo una danza por voluntad suya, el rey, volviéndose a Elisa, le dijo amablemente: Hermosa joven, hoy me hiciste la honra de darme la corona, y yo quiero hacerte a ti esta noche la de la canción, y por ello haz una que diga lo que más te guste. A quien Elisa repuso sonriendo que de buen grado, y con suave voz comenzó de esta guisa: Amor, si de tus garras yo saliera no podría suceder que otro de tus anzuelos más mordiera.
Yo era una niña cuando entré en tu guerra creyendo que era suma y dulce paz, y las armas dejé puestas en tierra cual quien confía en uno que es veraz, tú, desleal tirano, eres rapaz y me hiciste caer con tu armamento y con tu garra fiera. Luego, bien apretada en tus cadenas, a quien nació para verdugo mío, llena de tristes lágrimas y penas presa me diste, y tiene mi albedrío, y es tan duro y cruel su señorío que no pueden mover su corazón ni suspiros ni ojeras. Mis ruegos todos se los lleva el viento, nadie me escucha ni me quiere oír, y, si cada hora crece mi tormento, viviendo con dolor no sé morir, duélete, Señor, de mi sufrir. Lo que no puedo hacer haz tú, y dámelo atado en forma fiera. Y si no quieres, por lo menos suelta el nudo con que me ata la esperanza. Que la libertad me sea devuelta. Pues yo tendré, si lo haces, confianza en ser bella de nuevo sin tardanza, y sin más padecer con blanca y roja flor ornada fuera. Luego de que con un suspiro muy apesadumbrado Elisa hubo dado fin a su canción, aunque todos se maravillasen de tales palabras, ninguno hubo que pudiera adivinar quién de tal cantar la razón fuese. Pero el rey, que estaba de buen humor, haciendo llamar a Tíndaro, le ordenó que sacase su cornamusa, al son de la cual hizo bailar muchas danzas, pero cuando ya buena parte de la noche había pasado, dijo a todos que se fuesen a dormir. Termina la sexta jornada. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo a tus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.